Lester, buenas noches, que Dios te bendiga. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Estar nuevamente con ustedes, compartir un momento la palabra de Dios. Excelente. Artemio, ¿usted está en algún puesto de liderazgo en su iglesia? No, yo no tengo alguna iglesia, hermano. Yo estoy en una misión. Ya. Perfecto. Zoilo, ¿cómo es su experiencia? Yo aquí nomás, como se llama, estamos como grupo sembrador en familia, por ahí tengo, como se llama, en otro lado, así estudiando la palabra con otros Ya, hermanitos. usted tiene un grupo sembrador entonces, ¿no? Bueno, vamos a Sí, estar familia, orando todo. para usted. Ya. También para Artemio, ¿no? Vamos a orar porque el Señor quiere usarnos a todos. ¿Cómo estamos con Lester? Sí, pastor, igual tengo un grupo en familia. Estoy trabajando ahorita por un grupo ya fuera de familia. Estamos viendo la manera cómo reunirnos y comenzar estudio bíblico a través del grupo sembrador de los recursos de la web de la academia. Bueno, en la Academia Cristo hay muchos recursos para comenzar grupos sembradores, entonces vamos a seguramente usarlos, ¿no? Pero en esta clase también podemos conversar algo, si ustedes tienen una pregunta, una curiosidad, porque también yo tengo bastante recorrido en el ministerio, bastantes años, y tengo alguna experiencia en diferentes cosas que suceden, ¿no? Así que con confianza nomás, si se presenta algo, independientemente si son alumnos de mi clase o no lo son, ahí está mi WhatsApp, pueden preguntarme cualquier cosa, ¿no? A veces el enemigo puede querer, digamos, poner obstáculos a la labor, pero el Señor es poderoso y Cristo y yo, pueden decir ustedes, somos mayoría aplastante, ¿no? Con Cristo todo es posible. Bien, vamos a iniciar nuestra lección de hoy, el repaso, que tiene que ver con la lección 4. Un video muy interesante, seguramente ustedes lo han visto. Y vamos a analizar algunos puntos sobre lo que es hacer un grupo sembrador o comenzar a predicar. Y vamos a empezar inmediatamente con una oración. Amado Señor, nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ante ti nos presentamos como somos, Señor, pecadores, merecedores de toda tu ira por la eternidad en el infierno, pero regocijados ante tu perdón, Señor, puesto que Jesucristo, nuestro Salvador, como nuestro doble sustituto, obedeció perfectamente toda tu voluntad en lugar de nosotros, y el mérito de su obediencia nos lo has atribuido gratuitamente. Y que el castigo que nosotros merecemos recibir, Cristo lo cargó en la cruz, liberándonos de la condenación eterna. En gratitud, Señor, queremos servirte y reconociendo que somos inútiles siervos, te suplicamos nos concedas las capacidades, las herramientas, la sabiduría, la sensatez, Señor, para poderte servir eficazmente. Y para esta clase pedimos también tu auxilio a fin de que podamos retener, entender y enseñar después lo que aquí aprendamos. Nos suplicamos por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, vamos a avanzar entonces con nuestra PowerPoint. Quiero ver si no está. Muy bien. Ya saben las reglas ahí para nuestra ética de clase. Ya la conocen bastante tiempo.
Dice, pues hecho la invocación. ¿Por qué invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Alguien sabe por qué lo hacemos? Tienen la palabra. Bueno, ya que no hay quien se anime, voy a comentarles de que en la iglesia, ya sea la invisible o la visible, que en este caso las visibles serían sus grupos sembradores o donde quiera que ustedes se congregan, la iglesia se reúne alrededor de Jesucristo. Así como en el Apocalipsis se ve, todo el mundo está reunido alrededor del Cordero de Dios, ¿no? Jesucristo es el Cordero de Dios, entonces nos reunimos alrededor de Cristo. Y Cristo está presente pues en el Evangelio, ¿no? En el anuncio de las buenas noticias, en la cena del Señor, pues entonces es la reunión de los salvados por Cristo. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos derecho a estar en esa reunión? Por los méritos de Cristo, como acabamos de mencionarlo, pero es gracias a que somos bautizados. El bautismo es la puerta de entrada a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y el bautismo comienza con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta invocación que hace Jesús, enseña a Jesús a los apóstoles para efectuar un bautismo, es el modo de saludar a Dios que usamos cada vez que nos reunimos, recordando que somos bautizados. Ahora sí, entrando a la lección misma, aquí teníamos un dibujo de la Trinidad. Vamos a tener un repaso del video y la introducción a la lección. ¿Qué recordamos del video? ¿De qué trata el video? Pues aparece el pastor, ¿quién se llama el pastor? ¿Alguien se acuerda, por favor? ¿Puedo? Carl, correcto, ¿no? Carl Leiter, el pastor Carl Leiter, un pastor muy apreciado, un siervo muy, bueno, nosotros como seres humanos así medimos, ¿no? El Señor, ¿cómo medirá? Él va a dar las recompensas en el cielo, pero para mí es un siervo muy estimado, yo lo considero mi pastor, pero porque no he sido miembro de su congregación, ¿no? Pero él me ha guiado en muchas cosas a través de lo que habla, lo que enseña. Y él hace una explicación de algo, ¿no? ¿Quién se acuerda qué es lo que él habla en el video? Bien. Comienza preguntando algo sobre la salud, ¿verdad? Ustedes saben si queremos nosotros que alguien nos atienda en nuestras enfermedades, queremos pues un médico experimentado, profesional, con preparación extraordinaria también, ¿no? Queremos que tenga estudios posgrados, pero en caso de un accidente, ¿qué es lo que vamos a querer que nos atienda? Pues el que está disponible, ¿no? El primero que esté disponible. Y en ese sentido, este video tomando esa idea, nos habla de los ministros que hay en la Biblia y tenemos unas preguntas que hemos enviado ya al grupo el anterior martes, que nos van a guiar y nos van a ayudar. ¿Quién está ahí? Sergio, no puede entrar Sergio, ¿qué ha pasado? No lo veo, ahí está. Bien. Espero que entre. Parece que está mal su señal. Parece que no logra entrar Sergio. Bueno, yo le autoricé, pero sigue colgado ahí. Ah, ya. Sergio, pudo entrar. Muy bien. Sí, hola pastor, buenas tardes a todos mis hermanos. Y estaba hace rato tratando de entrar. Pero ahí yo le di la entrada, Sí, pero estaba colgado ahí. sí. Bueno, no hemos terminado de empezar la clase. Adelante, Eduardo. Entonces decíamos que hay unas preguntas, ¿no? Que hemos puesto en el WhatsApp. ¿Recuerdan ustedes las preguntas? La primera dice, ¿quién fue el ministro del Evangelio altamente entrenado, mencionado por, en este caso es el video, ¿no? ¿Quién es?
Timoteo, que andó con Pablo. Excelente, hermano Eduardo, ¿no? Timoteo es un ejemplo de ministro altamente entrenado. ¿Qué queremos decir? Que él no solo pasó unas clasecitas, ¿no? Sino que se ha preparado en muchos aspectos para el ministerio. Pero también hay otros ministros, perdón, que no están, como diríamos, que no han recibido mucha preparación. ¿Quiénes podrían ser en este caso? ¿Puedo? Yo menciono, pastor, en Primera de Juan, Jesús llama a Andrés, cuando el llamado de Jesús a Andrés a ser discípulo. Igual Andrés inmediatamente habla con su hermano Pedro, que ha encontrado al Salvador. Habla también el llamado de Jesús a Felipe, quien a su vez pues va a contarle a Natanael acerca de Jesús. Más adelante pues él habla también cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana, quien inmediatamente pues va a contarle a su pueblo entero sobre Jesús. Y el hombre quien Jesús le libertó de demonios, pues Jesús entonces se va y le dice al hombre que sea testigo de esa área, o sea, que vaya y diga lo que ha pasado, ¿no? Muchas gracias, Sergio. Y este es el más impresionante, ¿no? El hombre que estaba endemoniado, él quería seguir a Jesús, pero Jesús le dice, ve y cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y cuando vuelven, pues el ex endemoniado había evangelizado toda esa zona, ¿no? Como si estuviera súper capacitado. Entonces la capacitación es buena, es excelente y debe ser hecha, pero no es una alta capacitación indispensable para compartir lo básico de la fe, que es la salvación. Y obviamente queremos que cada creyente se capacite en esto que es lo básico, ¿no? Cada creyente debe ser capacitado en lo mínimo. Y obviamente la primera capacitación es pues el mismo hecho de que uno le han compartido el evangelio. Bien, ya lo han mencionado ustedes, Andrés, que habla con Pedro, que lo ganaría, digamos, a Pedro. Y podemos ver que esto es continuamente, ¿no? Una serie de situaciones en las que alguien fue el que trajo a otro alguien. Ustedes pueden preguntarse, ¿a quién estoy trayendo a Cristo este año, este mes o esta semana? Ya, bueno, tal vez no somos muy optimistas al respecto, pero podríamos hacer una pequeña reflexión, ¿no? Entre quiénes puedo encontrar un futuro miembro de la Iglesia de Cristo, un futuro ministro de Cristo. Puede ser entre mis vecinos de la zona, puede ser entre los compañeros de trabajo, los colegas, puede ser un compañero de estudios del pasado, puede ser también un familiar, ¿no? ¿Qué otros casos pueden ustedes mencionar? Tienen la palabra. Adelante, Sergio, ¿quiere hablar o es la manito de... No, sí, muchas gracias, pastor. Para la evangelización no se puede perder el tiempo y tampoco no se puede perder la oportunidad para hablar acerca del Cristo. Toda ocasión es importante para evangelizar. Y el temor sí es cierto, pero si uno ora y pide el Espíritu Santo habla y hace evangelizar a las personas. Uno tira la semilla, pero nuestro Señor quien se encarga de regar. Ahora, el tiempo es oportuno y los tiempos son de urgencia de predicar el Evangelio. No se puede perder ningún instante, ningún segundo. Están todo para poder evangelizar. Tenemos las redes sociales, tenemos cartas. Si no nos podemos mover de nuestras casas, están los celulares, están las redes sociales, WhatsApp, Instagram. Todo sirve para poder evangelizar, incluso hasta nuestras familias que también ocupan las redes sociales. Nosotros acá, por ejemplo, en Linares, acá en Chile, estamos en fase 2 y fuimos el día sábado, sábado 4 de julio, a hablar a Carabineros, a la policía, si podíamos abrir la iglesia. Y gracias a nuestro Señor, ya podemos abrir la iglesia con un aforo de 10 personas para poder seguir adelante con la obra del Señor. La obra del Señor no se puede detener, al contrario, tiene que seguir adelante y se tiene que seguir
dando a conocer y dando sanando a las personas con el Evangelio. Muchas gracias, Sergio. Como bien dice Sergio, tenemos que predicar, así lo dice la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Pero es bueno también pensar, una cosa es predicar al que se nos aparece en el camino, ¿no? Y otra cosa es predicar ya con un sistema, ¿no? Tenemos que ver, vamos a predicar a todos porque el Señor nos manda a predicar a todos, vamos a ser fieles en eso, pero también podemos multiplicar, porque este curso se llama Multiplicando Ministros, ¿no? Vamos a predicar a quienes son candidatos para ser enseñados en el ministerio, ¿no? ¿Quiénes son, por ejemplo? Aquellas personas que están preguntando acerca de la fe. En nuestro entorno hay gente que no le interesa para nada saber de Cristo. Esas personas les interesa el fútbol, los chismes, qué sé yo. Pero hay personas que están siempre preguntando de la fe. Oye, tú que eres cristiano, tú esto que el otro, ¿no? Y eso no es natural, eso es obra del Espíritu Santo. Entonces vamos a darle más tiempo a esas personas porque necesitamos más ministros. El Señor dice que oremos pidiendo que el Señor de la mies mande obreros, ¿no? Entonces eso vamos a hacer. Vamos a concentrarnos un poco en la gente que está activa. Por decirles, yo les voy a decir, una persona que se pasa todo el día en cama, ¿será un buen ministro de Cristo después? Pues hay familias que entrenan a la gente para ser floja, ¿no? Entonces, una persona floja no va a ser el mejor ministro, ¿no? En cambio, los que son activos, los que son gente ocupada, ellos son los que al convertirse van a poner en primer lugar a la palabra de Dios, ¿no? La gente ocupada siempre asume más retos. Bien, dentro de esto vamos a predicar a todo el mundo, eso no vamos a discriminar, y a los que rechazan, pues lo dejamos en las manos del Señor. Pero vamos a ir avanzando con esto de nuestra lección. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? En la lección 2 hemos visto que el Espíritu Santo ha dado dones espirituales a cada uno. ¿Cuánto tarda el Señor en dar esos dones espirituales? O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar entre el día de que esta persona llegó a la fe y el día en que puede servir al Señor? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuánto tiempo será? Sergio, por adelante, por favor. Los dones, muchas gracias, se puede manifestar en distinto tiempo. Los días del Señor son diferentes a los nuestros. Uno le puede decir, ahora dame tu don, pero si no es el tiempo, no puedo reclamarle a Dios porque no me ha dado el don que yo le estoy pidiendo. Él a su debido momento y a su debido tiempo va a responder a mis necesidades y a lo que yo le estoy pidiendo. Muchas gracias, Sergio. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que no hay mucha demora, ¿no? No hay mucha demora. A veces las iglesias dicen, no vamos a usar en el servicio a los que recién están en la iglesia porque tienen que prepararse y a veces pasan 10, 20 años y esa persona es inoperante, ¿no? No, en la Biblia vemos que la gran mayoría de la gente de los textos bíblicos ha predicado casi de inmediato. Entonces, por tanto, casi de inmediato debe ser la capacitación básica, por ejemplo, con los que vienen a la iglesia, se hacen parte de ella, ¿no? No vamos a esperar mucho. El problema es que a veces la capacitación puede ser profunda, entonces va a llevar tiempo, pero ya pueden haber comenzado a trabajar, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, uno va a una carpintería y va a ser aprendiz de carpintero. No le dice el maestro carpintero, no le dice al aprendiz, anda a la universidad y cuando traigas tu certificado de carpintero yo te voy a contratar. Lo contrata de inmediato. Lo contrata de inmediato y va aprendiendo con la práctica. Al principio le dará pues que solamente lije madera, así cosas, y va igual, ¿no? Una buena manera, la mejor manera de entrenar en la iglesia es trabajando. Ustedes saben, Jesús
ponía a sus discípulos a trabajar de inmediato y los iba corrigiendo a medida que van avanzando, ¿no? Y eso es lo que podemos hacer, capacitar. Sergio, ¿quiere que hable algo más adelante? Sí, recordando cuando Jesús le enseñaba a sus discípulos, muchas veces le decía, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Por qué no tienen más fe lo que se están haciendo o lo que yo les estoy enseñando? Muchas veces nuestro Señor les enseñaba, dormía con ellos a la intemperie para enseñarles el Evangelio, cómo tenían que hacer, cómo tenían que cultivar su fe, y no lo supieron aprender. Entonces, tiene mucha razón con la lógica que estamos estudiando. Nosotros estamos estudiando en la Academia de Cristo para ser futuros evangelistas, para llevar el mensaje de nuestro Señor. Nos estamos puliendo. Y si nosotros no aprendemos y no nos pulimos y no aprendemos a escudriñar bien la Escritura, no vamos a ser buenos obreros. Vamos a ser simplemente unos flojos esperando que lleguen las personas para poderle enseñar el mensaje. Muchas gracias, Sergio. Pero yo quiero compartir algo de mi experiencia propia. Mi mamá venía de una familia acomodada, ¿no? Tenía bastante, entonces cuando yo era pequeñito, teníamos bastantes personas para servir. Había quien servía la comida, había quien cocinaba, etcétera. Sin embargo, ella tuvo alguna sabiduría que la sacó de mi abuela, que ella creció en un ambiente en el que no le hacían hacer nada y que cuando ella se casó muy jovencita, pues no pudo llevar adelante su familia. Entonces ella me puso a mí, a mi hermana mayor y a los siguientes a lavar la vajilla, por ejemplo, ya desde los 5 años, ¿no? Nos ponía una forma de alcanzar donde se lavan las cosas y pues lavábamos desde los 5 años, pero a mí me puso a cocinar mi mamá de sorpresa cuando yo tenía 7 años. Y me dijo, mañana vas a cocinar sopa de verduras en Bolivia es la costumbre de servir una comida con bastante agua que llamamos sopa, y la segunda es el segundo plato, que eran hamburguesas. Yo agarraba las hamburguesas y las ponía en la sartén y se me deshacían, ¿no? Entonces no estaba mi mamá. Cuando llegó mi papá, él descubrió que le faltaba un ingrediente y me enseñó a poner. Desde ese día ya nunca más me olvidé de poner ese ingrediente. Lo mismo pasa en esta capacitación del ministerio. El señor, claro, a ratos pues tenía que lidiar con la lentitud de algunos alumnos, pero hay un campo de preparación, ¿no? Yo no entré a trabajar en un restaurante, sino en mi casa, donde la gente podía comerse mis malas comidas. Y también en los cursos, como en este curso, estamos siendo capacitados. Sergio, por ejemplo, está siendo más capacitado que todos ustedes, porque nuestro ministerio es hablar. Entonces, todos los que hablan en este curso se están capacitando. Y los mudos, ¿cuándo se van a capacitar? Cuando estén ya en los grupos de sembrador. Ahí está el problema, ¿no? Ya no va a haber alguien que le ayude y le corrija. En cuanto al ministerio de la palabra, quienes van a ser predicadores son quienes necesitan más capacitación. Ahí tenemos el versículo en pantalla que dice que los recordamos, ¿no? Los dones del Espíritu Santo, que Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas. Mire, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros son cosas que se hacen con la boca. El apóstol que no habla, no hace su ministerio. El profeta que no habla, no hace su ministerio. El evangelista que no habla, no hace su ministerio. Pastor y maestro que no habla, no hace su ministerio. Y Santiago nos dice que tengamos cuidado con nuestra lengua. Esa lengua puede producir un incendio, puede destruir el planeta. Entonces nuestra lengua necesita entrenamiento bíblico. Nuestra lengua necesita ser entrenada en hablar la palabra de Dios. Nuestro viejo Adán le hace hablar tonteras a la lengua, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces necesitamos entrenar, corregirnos, ¿no? A veces uno dijo algo correcto, pero no preciso. Entonces ahí está el maestro que le ayuda a ser preciso. Así que Tito recibe esta exhortación, esta recomendación y esta directriz del apóstol Pablo. Apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces,
Yo les invito, como alumnos, ustedes han decidido tomar esta clase, usen sus bocas acá en la clase. Yo me decepciono de los alumnos mudos. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a hacer? Es como que yo voy a pasar una clase de mecánica de autos, pero no toco ninguna parte del motor, ¿no? Solo lo miro. Cuando me toque el motor voy a aprender a ser cirujano, pero no me dan ni siquiera de plastilina para que pueda yo practicar. Entonces voy a arruinarlo todo, ¿no? Entonces necesitamos usar la palabra. Les invito a participar en esta clase activamente. Y la verdad es que, honestamente, ¿qué pasó? Se me perdió el PowerPoint. Ya. Entonces ahí tenemos. El curso de instrucción es un buen lugar para, uno, asegurar que puede explicar la esperanza que hay como un testigo personal del Evangelio. Dos, enseñar a José de tal manera que sirva como un fundamento para el entrenamiento futuro. Vamos a ir desarrollando esto un poquito más, ¿no? Vimos acá, más atrás, me pasé acá. Vamos en este. Acá tenemos una imagen. Ustedes pueden ver ahí una línea sobre un triángulo. La idea es que esta es una balanza, ¿no? Esa es la idea. Es una balanza. Y tiene que haber equilibrio. Tiene que haber un equilibrio. Bueno, el que está encargado del grupo, sembrador, de la iglesia, va a animar a todos desde el principio a servir, ¿no? En la labor que el Señor nos ha dado, pero vamos a insistir en que cada siervo esté más y más arraigado en la palabra de Dios, avanzando hasta que cada uno pueda tener como dicen en Efesios, ¿no? A fin de que no seamos arrastrados por todo viento de doctrina, sino que cada uno nos edifiquemos en la verdad del amor. Entonces acá tenemos, ustedes se acuerdan la historia de José, del video de... Entonces vamos a ver acá, este es José. Él ha sido invitado por alguien de la iglesia, a la reunión, ¿no? Al servicio de adoración. Entonces, el que está a cargo en la iglesia va a dar un seguimiento al que lo invitó. Vamos a pensar que el que lo invitó es Eduardo, ¿no? Entonces lo invitó a José en una manera no muy positiva, es que Eduardo lo traiga, digamos que yo soy el líder, trae a José donde Julio para que Julio le enseñe. No solamente tenemos que traer a las personas, sino también ayudar a que les enseñe. Entonces, lo que debe hacer Julio es capacitar a Eduardo en enseñarle a él y hacer un seguimiento, una supervisión. Eso es lo que significa obispado, ¿no? Una supervisión, hacer un seguimiento de cómo le está enseñando, ¿no? Entonces, reunirse de vez en cuando con ellos y conversar acerca de los temas doctrinales. Por una pregunta muy importante, y la voy a hacer a todo el grupo, es que ¿cómo podemos establecer una buena relación con Cristo? ¿Cómo se puede establecer una buena relación con Cristo? A ver, ¿qué me dice Artemio? Pues yo creo que asimilando su gracia y su misericordia en nuestra vida y respondiendo a esa gracia y a esa misericordia que hemos recibido. Ya, muchas gracias, Artemio. ¿Qué nos dice Lester? ¿Cómo podemos establecer porque nuestra relación con Dios normalmente está rota, ¿no? ¿Cómo podemos establecer una buena relación con Dios? Bueno, primeramente la fe, ¿no? Teniendo ya el Espíritu Santo dando fe en nuestros corazones, pues eso nos motiva y nos mueve a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y entonces de esa manera, pues nosotros tenemos mejor relación con nuestro Dios Padre.
Muchas gracias, Lester. Escuchen la pregunta. No he preguntado cómo mejorar nuestra relación, sino estamos hablando de una persona que es pecador y no tiene una relación con Dios. ¿Cómo puede tener esa relación con Dios y que sea una buena relación con Dios? ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos dice Zoilo? Bueno, primeramente podemos tener buena relación con Dios yendo primero al arrepentimiento. Entonces, nosotros nos arrepentimos. Entonces, a través del Espíritu Santo entra en nuestros corazones. Entonces entra Jesús y cuando nosotros ya está dentro de Jesús, ya como se llama, ya no vamos a tener cosas como se llama malas en nuestra mente, sino en nuestro corazón, solo pensamientos buenos. A través del bautismo, de los sacramentos que nos ha dado, también nos viene a reforzar, como se llama, la fe también, los medios de gracia que nos dejó Él. Muchas gracias. Eduardo Milanesi levantaba la mano. Adelante, hermano Eduardo. Yo voy también por el tema del arrepentimiento. Es como la sensación de ingresar a un palacio donde vas a encontrar al rey, al Todopoderoso, que no tiene pecado, que te salvó de los pecados. Uno no puede entrar, como le digo, digo en mi humildad, en mi ignorancia, perdón las palabras, uno no puede ingresar a la casa del gran rey, del creador del mundo, austero, soberbio, aún más cuando uno tiene esa conciencia de arrepentimiento de que es asqueroso, es pecador, es sucio, ¿no? Espiritualmente. Entonces yo creo que eso es una forma muy importante de que el Espíritu Santo puede interceder, que es el mismo Dios, para que tengamos esa intimidad, ¿no? Con nuestro Creador. Dios ha hecho todo, ¿no? Pero yo creo que el arrepentimiento es un instrumento que va a abrir el Espíritu Santo, la fe salvadora y obradora en nuestros corazones. Muchas gracias. Nos queda sin comentar Sergio. Sergio, por favor. Sí, estaba buscando Romanos 10:19. A ver, adelante, Sergio. Muchas gracias. Romanos 10:19. Dice, también te digo, ¿no has conocido esto, Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con su pueblo que no es su pueblo. Una de las cosas que para tener una muy buena relación con Cristo es entregarle la vida, entregarnos nosotros hacia Él, para que Él obre en nosotros. Y hablar con Dios a través de la oración, al tener una buena y una estrecha relación con Él, y no haciéndolo ver como nuestro Señor, sino como amigo, contándole todo lo que hacemos, lo que nos pasa, vamos a tener una estrecha y buena relación con Él. De hecho, el mismo Jeremías lo menciona en su capítulo 33, en su versículo 3, que dice que clama a mí y yo te responderé. Entonces, si nosotros no le clamamos a nuestro Señor y no nos entregamos a Él, ¿cómo podemos tener una buena relación con Él? ¿Cómo Él puede obrar en nosotros si no nos dejamos guiar? Para poder tener una relación con Él, tenemos que dejarnos guiar, que Él obre en nosotros y que el Espíritu Santo obre en nosotros. Gracias, Sergio. Bueno, ustedes están recibiendo una capacitación ya más avanzada para servir al Señor. Están como en el nivel de ser los fundadores de congregaciones. Y sin embargo, están fallando en un punto básico que lo voy a corregir ahora. La palabra de Dios nos dice que la salvación es no por obras, en Efesios capítulo 2, el versículo 8. Eso quiere decir que en el hecho de tener una buena relación con Dios, el ser humano no participa. O como Isaías dice, todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. No podemos nosotros por nosotros mismos iniciar una relación con Dios. Mucho se tiene que hablar sobre el arrepentimiento. Es verdad, una relación con Dios, el arrepentimiento es un punto esencial. Sin embargo, hay arrepentimiento que no funciona. Tenemos ahí el caso de Judas. Después de haber entregado a Cristo, Judas se arrepintió. Y él tuvo, como diríamos, un fruto de arrepentimiento, porque fue y devolvió el dinero
quiso corregir su error. Y sin embargo, Judas no está en el cielo, él está en el infierno. Entonces, primero que vamos a entender es que nuestras obras no sirven. ¿Por qué? Porque Mateo capítulo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Cualquier cosa que el hombre inicia para establecer una relación con Dios, ya sea arrepentirse, ya sea orar, ya sea arrodillarse, ya sea reconocer cualquiera de esas cosas, carece de la condición básica que es que deba ser perfecta. ¿Alguno de ustedes ha hecho alguna cosa perfecta para Dios? La verdad es que no. Tampoco yo lo he hecho. No alcanzamos el nivel de Dios. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como dicen otras versiones, no alcanzamos el nivel de la gloria de Dios. Cada vez que alguien dice algo que pueda servir para entrar en una buena relación con Dios, si se puede agregar la palabra yo y tiene sentido, no sirve. Preguntamos a alguien, si te mueres hoy, ¿dónde te vas a ir? Yo creo que al cielo. Y si en el cielo Dios te pregunta, ¿por qué debo dejarte entrar? Y la respuesta es porque yo me he arrepentido, porque yo he orado, porque yo he creído, porque yo, esa es una respuesta que muestra que no hay vida espiritual en esa persona. El yo es el punto del pecado. La misma Biblia en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni a uno, no hay quien haga el bien, no hay ni uno bueno, no somos buenos. Y a veces podemos pensar, está bien, yo no soy bueno, no soy perfecto, pero por lo menos no soy tan malo. Ustedes pueden pensar ahí como Hitler, como quien sea, que sea su ejemplo de malo. Pero Romanos 3:23 nos dice, no hay diferencia. Santiago dice que basta que hemos cometido un pecado contra los mandamientos de Dios, solamente hemos quebrantado un mandamiento, somos culpables de todo. Entonces, no se puede restablecer la relación que tenía Adán con Dios. O sea, no podemos entrar en una buena relación con Dios por algo que nosotros hagamos. Nada que hagamos nos puede poner en relación con Dios. Muchas iglesias se enseña, si me has entendido, tienes que hacer solamente dos cosas para estar bien con Dios. Primero, apártate del pecado y segundo, ven a recibir a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como quiera que ustedes quieran decirlo. Pero esos son yo. Al presentarse a persona delante del Señor va a decir, yo te recibí, yo me arrepentí, yo dejé el pecado. ¿Cómo podemos ser puestos en una buena relación con Dios? El versículo que dice, clama a mí, que yo te responderé, es un versículo que hay que entenderlo en su contexto. No dice a toda la humanidad, clámame a mí. La Biblia enseña que el Dios no oye la oración del pecador. Para Dios, el pecador está como en Efesios capítulo 2:1 dice, está muerto en sus delitos y pecados. Mucha gente imagina que la salvación es como que alguien cayó a un abismo y Dios viene y le lanza la cuerda. Y el ser humano tiene que amarrarse la cuerda y Dios lo va a jalar. No, la situación no es así. La situación es que alguien cayó al abismo y murió. Así es. Eduardo, usted levanta la mano. Por favor, adelante, hermano Eduardo. Dos puntos, pastor querido, que has comentado que me llamó la atención. Bueno, sabemos bien, y yo creo que todos mis hermanos son unánimes y que no hay salvación por obras, ¿no? Y de verdad que la iniciativa de la salvación no depende de nada, absolutamente nada que hagamos nosotros, ciegos, pecadores, alejados de Dios. Pero Cristo es el camino y la verdad y la vida. Entonces, si hablamos de una buena relación con Dios, la única forma, el único camino es Cristo. Ahora,
ese es el punto clave que comentaba, ¿no? La forma en que muchas iglesias abordan de que yo acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, yo hice, eso es salvación por obras, ¿no? Y sabemos que es por la gracia de Dios y el Espíritu Santo. O sea, quien abre nuestros ojos ciegos espirituales es el Espíritu Santo. O sea, sin el Espíritu Santo, que es 100% Dios también, o sea, nosotros no somos capaces de absolutamente nada. Entonces, yo quiero entender un poquito la conexión y responder la pregunta, pero no veo un camino que no sea a través de Cristo, y no veo otro camino que no sea a través del intermedio de la gracia y del Espíritu Santo, porque de lo contrario, somos totalmente inútiles, incapaces, inclusive de creer en Dios, ¿no? Perdón, en mi humilde opinión, pastor. Bueno, en general, gracias Eduardo, el ser humano puede creer en Dios, no con fe salvadora, sino con una fe histórica o una fe lógica. La misma Biblia nos dice en Romanos 1 que la creación da testimonio de Dios. Es decir, si ustedes van a un valle, a una zona, van a encontrar edificios, van a ver casas y van a saber que indudablemente esas casas fueron construidas por una persona, alguien tuvo que hacerlas. Y Hebreos nos dice que así también, viendo el sol, la luna, las estrellas, que son cosas más complejas que una casa, una célula nuestra es más compleja que una casa, pues no podemos negar que haya Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso es algo inevitable, pero una fe verdadera en Dios sale de otra forma, ¿no? El punto básico acá es, según la palabra de Dios, la persona que no es cristiana no tiene fe, es enemiga de Dios, así ha nacido, y no es capaz de creer, obviamente, ni de buscar a Dios. Por eso dice el Romanos, no hay quien busque a Dios. Dice el capítulo 2 de Efesios, aún estando muertos en delitos y pecados. O sea, ese muerto que esa persona que se cayó al abismo y se murió, nadie le puede salvar. La única manera es que venga Dios, lo saque del abismo, ese cadáver, y le dé nueva vida. Esa es la ilustración de la palabra de Dios. Estábamos muertos y Dios nos resucitó. ¿Cómo hace esto Dios? Fácil, usa el poder del evangelio. El evangelio va afectando a las personas, sea predicado, sea visto. Usualmente el evangelio es predicado, pero el ladrón o el criminal que estaba en la cruz no estaba escuchando el evangelio, estaba viendo el evangelio. Había un criminal al lado de Jesús que le decía, si eres hijo de Dios, bájate pues y líbranos. El otro dice, ¿no temes a Dios aún estando al borde de la muerte? Este hombre no ha hecho nada. Nosotros merecemos estar aquí en la cruz. Y se da la vuelta y le dice a Jesús, Señor, acuérdate de mí cuando entres en mi reino. Ahí podemos ver en este criminal dos cosas que son síntomas de una persona que ya ha sido tocada por el evangelio y ha recibido el don de la fe. Primero, esa persona reconoce que merece toda la ira de Dios. Él dice, merecemos estar aquí en la cruz. Y segundo, tiene confianza. Mire, estaba crucificado y Jesús estaba crucificado. ¿Quién puede confiar en Jesús crucificado? Este criminal se da la vuelta y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Eso es solo por el poder del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que nos pone en buenas relaciones con Dios? Es el evangelio. Ese evangelio es la palabra poderosa de Dios que convierte al incrédulo en creyente. El incrédulo no puede dejar de ser incrédulo por sí mismo. Es el evangelio el que lo convierte en creyente. ¿Y el evangelio qué es? Es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Eso hace que nosotros entremos en relación con Dios. La oración es una evidencia de esa relación con Dios siempre y cuando sea una oración confiada en los méritos de Cristo. Si no hay esta confianza en los méritos de Cristo, esa oración no pasa del techo. Ustedes pueden leer la parábola del hombre, del fariseo y del publicano que fueron a orar.
Dice, el publicano oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como este publicano de pecador, doy el diezmo de todo lo que me das, ayuno, estaba hablando de yo. En cambio, el publicano ahí dice que no podía levantar ni siquiera la cabeza y decía, Señor, Dios sé propicio a mí. ¿Qué quiere decir, Señor, necesito tu misericordia? Entonces, un punto que vamos a ver que el establecer una relación con Dios no está en nuestras manos, está en manos de la palabra de Dios. Es importante que tomemos en cuenta esto, porque podemos hacer del asistir a la iglesia una ley que Dios no quiere, ¿no? Pues bueno, si tú oras cada día, lees la Biblia cada día y no te faltas a los cultos, vas a ir al cielo. Y eso ya son obras, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esto, inclusive con las personas que recién estamos capacitando. Tienen que ser capaces de compartir el evangelio. Básicamente hay que saberlo compartir. Hay que compartir el evangelio con los que están a nuestro alrededor, tal como lo hizo la mujer samaritana, tal como lo hizo el endemoniado gadareno, de que ellos podían compartir sin haber recibido mucha capacitación. Entonces, invitando a nuestro amigo José y el líder de la iglesia haciendo el seguimiento, pues se lo invita a José a seguir un curso de instrucción para ser miembro de la iglesia y así tener el derecho de tomar la Santa Cena. Entonces queremos que este curso le enseñe a José acerca de la Santa Cena, porque la Biblia nos dice que no debe ser tomada la Santa Cena o el sacramento, la Cena del Señor, sin entender lo que está sucediendo. Este es un punto importante que debe ser enseñado en ese breve curso, ¿no? Entonces, el curso de introducción para una persona que está recién incorporándose a nuestra congregación es asegurar que esa persona puede explicar la esperanza que hay. Es decir, ser un testigo de la salvación del Evangelio. Luego, debe también enseñar de tal manera que haya un fundamento para que él pueda tener un entrenamiento futuro. Hay que animar a José a involucrarse usando sus dones desde el principio. Vamos a verlos, porque Dios no se tarda mucho en dar los dones, ¿no? Vamos a identificar los dones de José que el Espíritu Santo le ha dado. Nosotros podemos identificar solo por ver, no por suponer. Así que necesitamos observar. Vamos a ver si él puede ser candidato para una forma de ministerio público. Pero también vamos a ver un poquito acerca de cómo es esto de que él pueda explicar la esperanza que hay como un testigo personal del Evangelio. Cómo puede animar a involucrarse desde el principio con sus dones, ¿no? Vamos a ver un poquito esto de la Santa Cena también. Aquí cómo aprender acerca de los dones de José desde el principio. Vamos a ver esto de la Santa Cena previamente. Ese curso que le estaríamos dando a José tiene como finalidad permitir que José vive en comunión con la iglesia, y el punto de comunión se da en la Cena del Señor. ¿Qué necesita entender José acerca de la Cena del Señor? ¿Alguien se anima a responder? Porque dice Pablo, ¿no? Que si no discernimos qué es la Cena del Señor, incluso va a haber enfermos en medio de nosotros. No sé si se le quedó la mano levantada a hermano Eduardo, pero si se anima, pues entonces le doy la palabra. No, ya la bajo. Bueno, otra persona que quiera comentar, ¿qué es lo básico de la Cena del Señor? ¿Qué necesita José conocer? Santa Cena, hay muchas cosas importantes. Lo más básico, que es un sacramento instituido por el propio Jesús, por el propio Dios, que es una herramienta que con la palabra de Dios está presente el mismo cuerpo de Dios y la misma sangre de Dios. Y aparte de eso, el pan y el vino. Y que eso promueve la salvación y el perdón de los pecados. Muchas gracias, Eduardo, ¿no? Entonces, habíamos dicho que el punto principal es cómo hacer de José un testigo
personal del Evangelio, pues esto quiere decir que ese curso tiene que ser sólido en cuanto al camino de la salvación. José ha de poder entender claramente en qué consiste el camino de la salvación. Y acá tiene que ver mucho el asunto que dejó Jesús. Dos cosas el Señor Jesús ha mandado a la iglesia, no ha mandado más. Él ha dado dos comisiones, podríamos decir, ¿no? Una bautizar y la otra, él dijo, haced esto en memoria de mí, en la cuestión de la Santa Cena, la última vez que se reunió con sus discípulos, y les dijo, este es mi cuerpo, dado por vosotros. Y ese es el asunto de la implicación de la salvación, ¿no? Cristo vino a dar su vida para que seamos salvos. Por eso nos reunimos, para eso hablamos la palabra de Dios. Nuestro tema es la salvación del pecador. Y segundo, el Señor dijo, toman y beben, esta es la copa del nuevo pacto ratificada en mi sangre, para el perdón de los pecados. Entonces, esa sangre nos habla que hay un pacto de Dios con la iglesia, que ese pacto se ratifica en su sangre, que Él la hace presente en la cena del Señor. Ahí Él dice, ahí este es mi cuerpo, esta es mi sangre. No está diciendo, esto no es mi cuerpo, pero representa mi cuerpo. Esta no es mi sangre, pero representa mi sangre. No, Él está diciendo, este es mi cuerpo, y no sabemos cómo lo hace, pero lo hace. Al momento de participar en la cena, nosotros participamos de 4 elementos: el pan, el vino, el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Cómo comemos el pan y el vino? Como pan y vino. ¿Cómo viene a nosotros el cuerpo y la sangre del Señor? No lo sabemos. Viene en el pan, no lo sabemos cómo, pero lo creemos. No necesitamos saberlo. Lo que necesitamos es creerlo. ¿Cuál es el propósito de esta cena? No es saborear un poco de pan con vino, que eso lo podemos hacer bien en casa. No es tener una comida de compañerismo como cuando alguien invita unos refresquitos con galletas. No, no es eso. Es el entrar en comunión con Cristo y hacer esto en memoria mía y recordar que el Señor ha dado su vida para el perdón de los pecados que nos es ofrecido el momento que participamos en la cena del Señor. Entonces, ese perdón de pecados nos es compartido en la palabra del Evangelio que se une a estos elementos. Entonces, vamos a entender eso. Segundo, vamos a ver también en el curso de José qué dones él tiene. Le vamos a ayudar a José a identificar sus dones. O sea, decir, ¿qué está sucediendo? ¿Qué estoy aprendiendo ahora en la vida? O sea, todas las cosas que nos suceden cotidianamente a los cristianos no son casualidades. Todas esas cosas son una especie de referencia para que nosotros podamos dilucidar cuáles son nuestros dones. Entonces tenemos esto claro. Primero, una cosa que podemos recordar es que no es un don cuando no me gusta hacerlo. Una de las cosas más terribles para un nuevo creyente tal vez es salir a predicar el evangelio en un sistema de puerta por puerta, de persona por persona. Puede darle pánico. Hay gente que a la primera vez que subió a un púlpito se desmayó. Puede que tenga el don de predicar, pero puede que todavía no sea su tiempo. Vamos a tomar en cuenta eso. Lo importante es que esa persona se siente cómoda haciendo eso. Tal vez esa persona se siente muy cómoda acomodando las sillas, pues hasta ahí es su don de servicio. Le vamos a animar a que trate de pasar al frente, vamos a animarle a acompañarnos a predicar puerta por puerta, si eso ustedes deciden hacerlo. La Biblia no nos manda a hacer eso, pero es una buena manera de llevar la palabra de Dios y poco a poco vamos a ir superando el pánico. Entonces, es necesario ver qué nos está sucediendo, ¿no? Para hacer la definición de que tengo tal o cual don. Tengo el deseo de servir, entonces vamos a ir viendo esas cosas.
Bien, hasta acá vamos a tener una sesión de preguntas. Pueden ustedes preguntar lo que gusten, por favor. Si no hay, vamos a hacer esta pregunta, ¿no? ¿Dónde puedo encontrar un plan básico de instrucción para miembros, no? Pastor, Obviamente, perdón, pastor, disculpe interrumpir, ¿dónde puede encontrar un plan básico de instrucción? de instrucción para nuevos miembros, para membresía. Evidentemente, ustedes pueden fabricar ese plan. No es algo complicado. Pero Academia Cristo tiene sugerencias que ustedes pueden tomarlas en cuenta. Pueden solicitarlas o pueden buscarlas en esta página. Y yo les animo a navegar la página de Academia Cristo. Hay demasiado material que uno pueden descargarlo. Si ustedes tienen espacio en su computadora, pueden descargarlo. Y si no, pues va a estar ahí. Va a estar en la página de Academia Cristo. Yo personalmente no tengo todas las cosas de Academia Cristo porque no tengo mucho espacio, pero si quiero algo, entro y descargo lo que necesito ese rato. No es necesario descargar todo, pero si quieren hacerlo, lo pueden hacer, especialmente allá donde las conexiones son complicadas. Y podemos buscar esto de encontrar un plan básico de instrucción para nuestra membresía. Si ustedes a veces sucede eso, ¿no? Que uno se descarga algo y lo pierde, pueden contactarse con los profesores de Academia Cristo, con Abraham Degner, con Joel Sutton. Ellos les van a ayudar a encontrar a todo lo que necesitan. Tenemos modelos para hacer una reunión, un culto estudio. Ahí hay también una parte que dice música, donde se puede descargar excelentes alabanzas del Señor con letra bíblica, tocadas profesionalmente. No hay nada que envidiar a la música de afuera. Están grabadas profesionalmente con alta calidad, que es para servir al pueblo de Dios. Pueden usar todo eso, ¿no? Entonces, vamos a ver eso. Bien. ¿Tienen preguntas, alguna duda, algo, hay alguna cosa que quisieran hablar? Yo, Adelante. que me llamó mucho la atención lo que dice Romanos 10:8 en su parte B, en el versículo 8 y el versículo 9 completo. Porque en la parte B del versículo 8 dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y el 9, que si confesares que con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Se aplica mucho con lo que usted estaba diciendo, pastor, porque es cierto, porque si nosotros Sí. no predicamos, Adelante, sí, no, te escucho. entonces me gustó este versículo, porque muchas veces tendemos, y digo tendemos porque hasta yo a veces tiendo por pecador a dudar o, o a dudar de mi fe, que no debería ser, pero como somos pecadores muchas veces nos suele ocurrir. Y, y eso es que Jesús obra en el corazón de nosotros. Y si nosotros creemos ciegamente que Jesús es nuestro Salvador y que se levantó de entre los muertos, seremos salvos. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que el Estoy texto, mal. no, está bien, hermano. Tienes que tomar en cuenta que el texto, ahí está la palabra sí, ¿no? En español hay varias formas de usar el sí, principalmente hay dos formas. La forma afirmativa, que quiere decir así es, de acuerdo, ¿no? Ese sí con acento. Y el otro, el sí, que es condicional. Si es que, ¿no? Entonces, si es que confiesas a Cristo como tu Señor y Salvador, serás salvo, ¿no? Pero no es la condición señalando a la actividad de confesar. Eso no nos salva. ¿Qué nos salva? Nos salva lo que Cristo hizo por nosotros. Con ese contexto vamos a entender que si alguien confiesa, lo hace porque es salvo. O sea, el hecho de ser salvo tiene ese síntoma, confesar a Cristo y creer en el corazón.
Entonces, de ahí que la iglesia a la que pertenece Academia Cristo se llama iglesia confesional. ¿Qué queremos decir? Que nosotros aceptamos a cualquier persona el título de cristiano. O sea, si alguien viene y me dice yo soy cristiano, en base a lo que confiesa. No podemos hablar de su corazón. De repente nos está mintiendo, ¿no? De repente dice, Cristo es el Señor, pero no lo cree. Pero basta que lo ha dicho, nosotros lo aceptamos. ¿Por qué? Porque está confesando, ¿no? A la larga, claro, su confesión va a ser puesta a prueba, que eso les pasó a los de la iglesia primitiva, ¿no? Tenían que estar ante la opción de elegir entre Cristo como Señor o entre el César como Señor. Entonces dicen Cristo, y pues los llevaban a los leones, todo eso. Entonces, vamos a partir del punto de la confesión de fe como evidencia de salvación, pero sabemos que el Señor va a probar esa fe, ¿no? A lo largo del camino, y va a ser ante la iglesia evidente si esa persona tenía o no tenía fe. Y eso dice, por sus frutos los conoceréis, quiere decir su doctrina, ¿no? Si de repente una persona tomaba la Santa Cena con nosotros diciendo, yo creo que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un día nos sale con que Jesús no es Dios, ahí está la evidencia de que él no creía de veras, pero mientras tanto no lo ha dicho, nosotros confiábamos en él. Entonces, como decía hace un momento Sergio, nuestro corazón a veces duda. Y duda porque tenemos esa herencia de Adán, la incredulidad. Sin embargo, el poder del evangelio es tal que va a aplastar esa duda al ser expuestos ante el evangelio. Como dice la Biblia, de gloria en gloria. Entonces necesitamos exponernos, ser expuestos al evangelio las más veces posibles. Esto puede suceder en estudios bíblicos, en cultos, incluso en la celebración, en el orden de la celebración del culto, también hay evangelio. Ustedes lo van a ir descubriendo en el futuro. Bien, si no hay otra pregunta, vamos a concluir la clase. Tengo la mano de Eduardo levantada. Adelante, Eduardo. No escucho, ¿no se escucha? Hola. Ay, no, ¿qué pasó? Se quedó levantada, no la bajé en su momento propicio, perdón. Ya, está bien. Si quiere hablar, está bien. Si no, seguimos adelante. Vamos a concluir con nuestra lección entonces. Si alguien no vi su mano, por favor, hable directamente, pero no veo más manos. Ya habló Sergio, muy bien. Vamos a tener un pensamiento para concluir. Esto primero, acá vemos la página de Academia Cristo en la pantalla. Les animo a navegarla para conocer de qué se trata, para poder saber el momento que ustedes necesiten, dónde van a conseguir lo que necesitan. Segundo, vamos a hablar del proyecto final. Vamos a trabajar con otra persona para ayudarle a identificar sus dones para servicio y vamos a elaborar un plan escrito, cómo le vamos a entrenar cómo vamos a entrenar a las personas según sus dones. Nos vamos a ver la siguiente semana, el día martes, en la misma hora, según está colocado en el WhatsApp. Para mí, Bolivia es 8 de la noche y los otros van cambiando, ¿no? Según el país que están, ustedes ya saben, entran, no han tenido problema. Vamos a orar y lo vamos a cesar, la clase. Amado Señor, te damos gracias porque nos concedes el aprender tu palabra a través de estos cursos, a través de las diversas maneras en las que tú nos comunicas la verdad, Señor, y te damos gracias porque esa tu palabra trae evangelio y nos trae vida. Te suplicamos que a nosotros que estamos en este curso nos hagas también transmisores de tu palabra, personas que llevan tu palabra tal como ha sido enseñada. Danos el don de la fidelidad también, Señor, de la precisión. Te lo suplicamos también en el bendito nombre de Jesús y de igual modo nos encomendamos en tus manos ahora que nos retiramos de esta clase. Amén. Bien, adelante, vamos a empezar a despedirnos si gustan ustedes. Vamos a comenzar con Sergio. Sergio, ¿puede comenzar, por favor, despidiéndose? Sí, muchas gracias, Pastor, por la explicación, de verdad. Enormemente agradecido, por eso estamos, para aprender. Y gracias, de verdad. Muchas gracias. Feliz fin de semana también. Ahora, Eduardo, adelante. Gracias, Pastor Julio. Gracias, hermanos. Siempre una bendición
aprender algo nuevo y que tengan una linda semana. Dios mediante, hasta el próximo martes. Muchas gracias. También tenemos a Artemio. Adelante, por favor. Gracias por todo, hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Muchas gracias, Artemio. Lester. Muchas gracias, pastor, y a ustedes, hermanos, al haber compartido la palabra de Dios. Nos vemos el próximo martes. Y Zoilo. Muchas gracias, hermano pastor, que Dios lo bendiga. Ha sido de gran bendición de haber aprendido un poco más cada día. Estamos listos para la próxima semana. Que Dios me los bendiga a todos mis hermanos y hermanas. Gracias. Hasta el próximo martes. Amén. Amén. Bien, Dios les bendiga. Nos vemos el siguiente martes. Yo más un rato les pongo todos los datos. Que les vaya bien.